Dios. A su nombre, más fuerte, a su nombre. Dale fuerte palmas a Jesucristo, bendito sea el nombre de Dios para siempre. Cristo vive, Cristo reina, amén. Gloria a Dios para siempre. Damos gracias a Dios en primer lugar por darnos un día más de vida, por permitirnos, hermanos, estar en la casa de Él, que es el mejor lugar del mundo. Muy contento y agradecido de también tener con nosotros aquí a nuestras hermanas Karen, Jenny y todos los hermanos que se van, hermanos, ya añadiendo a la iglesia. También saludamos a los hermanos que están ahí conectados a través del canal de la Iglesia de Cristo Salvador. Dios bendiga sus vidas. El día de hoy vamos a continuar, amados hermanos, con la enseñanza de hoy. Estamos grabando el 6º video de la serie El poder de la doctrina de la palabra de Dios. Es el 6º video, por favor, los que se están conectando, vayamos rápidamente a ver el canal. Estamos 5 videos grabados ya y vamos a ir a las escrituras, al libro de Deuteronomios, capítulo 17, verso 19. Deuteronomios, capítulo 17, verso 19, lo van encontrando, por favor, y nos vamos poniendo en pie en reverencia a la palabra. Recuerden que es palabra de Dios y merece toda reverencia, y por medio de ella nosotros vamos a alcanzar la salvación. Bien, tenemos Deuteronomio 17, 19. Amén. Me confirman con un amén, por favor, todos. Gloria a Dios para siempre. Amén. Gloria a Jesús. Bien, la palabra se va a leer para la gloria del Padre que nos creó, gloria del Hijo que nos salvó y gloria del Espíritu Santo que está presente. Y la iglesia de Dios dice, y la iglesia de Cristo dice, palabra de Dios es esta. Desde el verso 18 leemos y dice así: y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo, y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. Oramos. Dios del cielo y de la tierra, Padre mío, en esta hora te damos gracias, eterno Dios, por este privilegio, por este beneplácito que nos concede de haber tomado tu palabra y haber dado lectura. Dios mío, nos humillamos ante ti pidiéndote que seas en esta hora, Señor Dios mío, tú hablándonos a través de tu Santo Espíritu, Padre mío, que Señor Dios mío, que esta palabra, Señor Dios mío, sea de tu mente a mi mente, de tu corazón a mi corazón, de tu boca a mi boca, y pueda, Señor Dios mío, ser predicada con autoridad, con poder, Señor, con unción, bendito Dios del cielo. Y mientras ella es predicada, sea, Señor Dios mío, tú libertando, sea tú restaurando, sea tú sanando, sea tú consolando, sea tú dando vida a cada uno, Padre mío, de los que lo necesitan. Dios amado, en esta hora tomamos la autoridad en el nombre de Cristo Jesús y atamos al hombre fuerte, a todo espíritu contrario, a todo espíritu que se mueve en los aires, en el nombre de Jesús sean atados, echados fuera de este lugar, fuera de cada vida, Padre mío, y que tu Santo Espíritu se mueva tocando cada vida en esta hora, en el nombre de Jesús. A ti te damos toda gloria y toda honra, porque tuya es, y a ti siempre te la daremos, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén, amén, amén. Tome asiento, por favor. Gloria a Jesús. Mantenga siempre la Biblia abierta. Recuerde, la Biblia siempre abierta. Sacamos los cuadernos, el lapicero. Estamos en la escuela bíblica Cristo el Salvador. Hemos venido aprendiendo muchas doctrinas fundamentales, bases, y hemos estado escudriñando cada una de ellas. Y bueno, Dios, hermanos, nos ha ayudado hasta este momento, y vamos a pedir que Él siga ministrándose a Él, hermano, que nos siga abriendo el entendimiento para comprender la sabiduría de Él. No pensamiento humano, no filosofía humana, no doctrina, hermanos, humana, sino la doctrina de Dios, la única que va a cambiar nuestra vida por dentro y por fuera. La palabra tiene el poder, hermanos, de salvar al ser humano, como lo hemos visto en las sesiones anteriores. Por esta palabra, dice la Escritura, que el universo entero fue creado. Hemos visto y demostrado por la Escritura que toda ella fue inspirada por Dios, que fue Dios mismo quien incitó, quien dijo audiblemente, habló que se escribiese en libros toda ella, hermanos, para que el hombre pueda alcanzar la salvación de parte de Dios. Hemos visto también el poder de la palabra de Dios en 12 puntos fundamentales, y hemos entrado ya en el video anterior ¿cómo debemos hacer nosotros para profundizar
en la palabra de Dios. Esta es la tercera parte que estamos viendo. Y bueno, el día de antes de ayer estuvimos estudiando el primer punto, que era escuchando. Es importante escuchar la palabra de Dios. Si yo quiero aprender de la Biblia, yo tengo que escuchar Biblia. Si yo quiero conocer a Dios, yo tengo que escuchar la palabra de Dios, porque solamente la Biblia habla de Dios, no la televisión, no Hollywood, sino la Biblia que nos habla cuál es el pensamiento de Dios, cómo Él piensa, qué es lo que Él siente, cuáles son sus mandamientos, cuál es la perfecta voluntad suya. Hermanos, recuerden que la Biblia es el centro, la Biblia es la autoridad máxima en la iglesia, está por encima de los pastores, por encima de todo. La palabra, hermanos, es todo en nuestra vida. Y para poder nosotros aprender, hermanos, y para poder nosotros permanecer en este camino cristiano, tenemos que conocer bien las Escrituras para poder defender nuestra fe, para poder atacar al diablo, porque recuerden que la palabra es espada, es un arma ofensiva, es un arma de ataque. A través de la palabra nosotros podemos arrebatarle las almas al diablo. La palabra lo hace todo, la palabra sana, la palabra salva, la palabra lo hace todo. Por eso, cuán importante y cómo nosotros debemos profundizar en la palabra. Uno, dijimos, escuchándola. Dos, el segundo punto que vamos a ver el día de hoy es leyendo. Leyendo. Hemos tomado Deuteronomio capítulo 17, del verso 18, para que usted entienda que Dios desde el principio mandó que se escribiese, hermanos, una copia. Es más, los reyes deberían escribir una copia a mano del original. ¿Para qué? El verso 19 dice: lo tendrá consigo y leerá en él ¿cuántos días? 2 veces a la semana, 1 hora por día. Dice todos los días de su vida. Si alguien que quiere conocer a Dios, si alguien quiere ir de verdad para el cielo, tiene que todos los días preocuparse, así como se alimenta a diario, todos los días tiene que escudriñar las Escrituras, porque solamente en ellas hallaremos la vida eterna. Todos los días de su vida debería, dice ahí, leerla. ¿Para qué? Para aprender a temer a Jehová, para tener temor de Dios, no miedo. Escuche bien, el diablo infunde miedo, los gobernantes, los poderosos infunden miedo, pero a Dios no se le tiene miedo. De Dios se tiene temor, que son dos términos completamente diferentes. ¿Qué es el temor de Dios? Ese sería un tema interesante que vamos a lecturar. ¿Por qué hay tanto pecado en el mundo? Porque la gente afuera no tiene temor de Dios. Por eso mata, fornica, adultera, se embriaga y hace tantas cosas, porque no conoce a Dios y porque no tiene temor de Dios. ¿Por qué la iglesia en este último tiempo ha caído en una apostasía tan grande? Porque no hay temor de Dios. ¿Por qué algunos cristianos juegan a ser cristianos? Porque todavía no han conocido a Dios y no saben tener temor de Dios. ¿Y por qué no tienen temor de Dios? Porque no leen la Escritura. Cuando uno lee la Escritura, cada día de nuestra vida entenderemos el Dios tan grande que nosotros tenemos y que nosotros somos tan pequeñitos ante su presencia, y que nosotros somos salvos por su gracia, por su amor, por su misericordia. Y cuando tú lees la Escritura, tú empiezas a amarlo, empiezas a apasionarte por Él. Lo amas más que tu padre, más que tu madre, más que tu esposo, que tu esposa, que tus hijos. Lo amas por encima de todas las cosas, a pesar que te duela cuando te cambien, pero lo amas por encima de todo. Alabado sea su nombre. Hay que tener temor de Dios, leemos la palabra. Cuando usted lee la Escritura, cuando usted lee la palabra, su vida es transformada. Porque muchos cristianos no han sido transformados porque no han pasado su vida desde el día que se convirtieron estudiando la palabra. ¿Por qué se les hace fácil pecar a algunos cristianos? Porque no pasan su vida en las Escrituras. Porque cada vez más que tú la lees, más el temor de Dios crece en ti, y más lo amas, y más lo respetas. Y trabajamos aquí, y venimos a la iglesia aquí, no por miedo del infierno. Si alguien tiene miedo de ir al infierno, por eso que viene al culto, está completamente equivocado. Nosotros no venimos a servir a Dios por miedo que Dios nos envíe al infierno. Estamos aquí por agradecimiento, por gratitud a Él, porque Él nos amó primero, porque Él lo hizo todo, porque sin Él no somos nada, sin Él no somos nadie. Alabado sea el
la Escritura. Y a muchos, millones de cristianos en el mundo, no tienen tiempo para leer la Biblia. Solamente la leen o la escuchan cuando están en el culto. Tienen tiempo para conversar, tienen tiempo para trabajar, tienen tiempo para todo, pero no sacan un tiempo para meditar en las Escrituras. Y es por eso que el temor de Dios no ha crecido dentro de nuestros corazones, porque cuando hay temor de Dios en nuestra vida, te da miedo pecar, te da miedo fallarle, porque tú vas a herir el corazón de Él. Porque Él te amó como nadie en el mundo te ha amado ni te va a amar. Y da miedo y da temor fallarle a Él. Porque no pecamos, no es porque tengamos temor al esposo o a la esposa, o por lo que dirán en la iglesia, sino debe que ser por el temor de Dios. Porque Él nos está mirando, porque Él nos está observando. Y ese temor solamente lo vamos a tener cuando cada día de nuestra vida escudriñemos las Escrituras. Y dice ahí, y leerán todos los días de su vida para aprender a temer a Jehová su Dios y para guardar, la otra parte, guardar todas las palabras de esta ley y sus estatutos. Recuerde que la Biblia tiene leyes, estatutos, preceptos, mandamientos. Todo eso está en la Escritura. No solamente son 10 mandamientos que nosotros tenemos que guardar. La Biblia es un sinfín de cosas que tenemos que aprender. Y todas ellas debemos tener el deber de guardarlas, de cumplirlas, de obedecer, aunque no nos agrade, aunque cuando la leemos esto no nos parece bien, porque hay gente, esto sí y esto no, porque esto no me conviene. No, aquí no puede uno escoger lo que uno va a obedecer y lo que uno no va a obedecer. Afuera del mundo, en el mundo, las reglas las pone la gente, pero dentro de la casa de Dios, las reglas no las pone el pastor, las reglas no las pone el diácono, las reglas las pone Dios a través de su palabra. Alabado sea su nombre. Es Dios, es su palabra. Y tenemos que cumplirla toda. ¿Hay alguien perfecto? Es cierto, no hay nadie perfecto. Pero cada día esta palabra nos perfecciona. Cada día esta palabra nos enseña. Cada día esta palabra nos hace conocer más a Dios. Necesitamos conocer más a Dios. Y dice, aprender y guardar esta palabra y poner por obra. Porque podemos conocer mucha Biblia, pero si no practicamos y si no vivimos lo que nosotros predicamos, estamos perdidos. Si decimos que somos cristianos y no nos comportamos como cristianos, no vivimos como cristianos, no pensamos como cristianos, no hablamos como cristianos, entonces no somos nada. Absolutamente nada. Porque Dios no puede ser burlado. Fallamos, sí. Somos humanos, sí. A veces se nos escapa palabras, a veces pensamientos. Pero por esa misma razón, porque somos débiles, porque somos humanos a pesar de ser líderes, pastores, ministros, evangelistas, somos humanos. Y por esa misma razón, venimos cada día a su casa a pedirle misericordia, a pedirle ayuda, a suplicarle que nos ayude, que nos transforme, que nos corrija, que nos cambie. Alabado sea su nombre. Venimos cada día a Él porque necesitamos de Él, más que dinero, más que cualquier cosa en esta vida y en el universo entero. Necesitamos de Dios. El ser humano necesita de Dios. El ser humano sin Dios está vacío. Puede tener dinero, puede tener fama, puede tener riqueza, puede tener mujeres, puede tener cualquier cosa que quiera. Pero si no tiene a Dios, no tiene nada. Está vacío, está seco por dentro. Y la única forma de llenarle es a través de su palabra, la cual nos va a hablar de Dios. Entonces, ¿cómo yo debo profundizar en la palabra? Leyendo todos los días. Debe haber, hermano, una disciplina en nuestra vida. No puede pasar el día, no se puede ocultar el sol sin que yo haya ido a las Escrituras. Tiene que ser una norma, tiene que ser, no, así como usted está acostumbrado a desayunar, acostumbrado a almorzar, acostumbrado a cenar. Tiene que estar acostumbrado a todos los días leer la palabra. Así como usted tiene un horario para el trabajo, tiene que tener un horario para tener comunión con Dios, para conocer a Dios a través de su palabra. Cuando usted ora, usted habla a Dios. La oración es muy importante, pero la palabra nos enseña cómo orar.
La palabra me dice cómo es Dios, cómo es su pensamiento. ¿Lo entiende? Cada día tenemos la obligación de escudriñar su palabra. A su nombre, denle un fuerte aplauso a Jesucristo. Háganle ese fuerte, más fuerte, porque es para el Rey de Reyes. Yo bendiga la vida de los hermanos que están ahí conectados. Yo bendiga a todos los Williams de paz. Bendito sea el nombre del Señor. Tercer punto, ¿cómo yo debo profundizar en la palabra? Estudiándola. Una cosa es leer, otra cosa es estudiar. Vayamos a 2 Timoteo, capítulo 3, verso 14 al 17. Segunda carta de Timoteo, capítulo 3, verso 14 al 17. Rápido, por favor, la hora siempre es nuestro peor enemigo. El tiempo se está cortando cada día y se tiene que cumplir la palabra. ¿Lo tiene? Segunda carta de Timoteo, capítulo 3, verso 14 dice: pero persiste tú en lo que has aprendido. Hasta ahí. Persiste en lo que usted ha aprendido, persiste. No desista, no cambie, no se mueva. Usted resista y persista en lo que usted ha aprendido. Usted escuchó una vez la palabra del niño, desde joven, de adolescente, no sé, pero el día que la palabra cayó en su vida, recuerde que la misma palabra dice: jamás volverá vacía. Eso que tú un día escuchaste, esa palabra tiene vida y nunca te muevas de ella. Nosotros es imposible que nosotros, conociendo la palabra, vayamos tras de ese yeso ahora, del tal famoso Señor de los milagros. Es imposible que nosotros hagamos eso. Ni muertos podríamos hacer eso, porque conocemos la palabra. En lo que hemos aprendido, tenemos que persistir, tenemos que resistir, tenemos que perseverar. Ahí dice: en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Si alguien le enseñó la palabra, pues, y esa persona vivió la palabra, pues entonces persista en esa palabra. Y es más, el verso 15 dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Escuche, desde la niñez. Por eso que la Biblia dice que los padres tienen la obligación de enseñar lo más importante. ¿Qué es lo más importante en esta vida? En esta vida que nos ha tocado vivir: aprender matemática, aprender religión, aprender ecuaciones, aprender, qué sé yo, lenguaje, literatura. Lo más importante que todo ser humano que ha nacido en esta tierra es aprender de Dios. Si no tiene conocimiento de Dios, está perdido. ¿Por qué los grandes hombres que han ido a universidades, han pisado cátedras y tantas cosas, son corruptos? Tantos estudios, si son corruptos, no hay ética, no hay moral, no hay valores. ¿Por qué? Porque conocen muchas cosas, pero no conocen a Dios. Cuando uno conoce a Dios, su concepto, sus pensamientos, sus emociones, todo es diferente, porque aprende a tener temor de Dios. Desde la niñez, la Biblia nos manda que el padre instruye al niño cuando fuera el niño, dice, para que cuando sea grande no se aparte de él, no se aparte de la verdad. ¿Cuántos padres darán cuenta en aquel día a Dios? Sea cristiano o no sea cristiano, todos los padres un día tendrán que darle cuenta a Dios por el descuido de no haber enseñado a sus propios hijos la palabra. No podemos tener la costumbre que solamente aquí el padre y la madre, el padre es un pastor en la casa, el padre tiene el deber de enseñar la palabra en la casa, para que cuando ellos crezcan y el padre no esté, ese niño, esa niña, nunca se desvíe. Así los amigos de ellos le digan: vamos por aquí, vamos por allá, nunca se van a desviar, porque sus padres le estuvieron en la palabra. Timoteo nació, hermano, en la palabra, instruido. Dice: desde el niño ha sabido las sagradas escrituras. ¿Y por qué? Porque su madre le había enseñado la palabra. Es importante que cada día de nuestra vida enseñemos la palabra, más importante que cualquier cosa. La gente quiere que sus hijos sean doctores, quiere que sean ingenieros,
y tantas cosas que está bien. Pero ¿de qué le vale tener un cargo, un título? Si al final va a ser una persona que hace mucho daño. ¿De qué le vale a los doctores, a los químicos, a los bioquímicos, tener ser tan inteligentes? Si al final crearon un virus para matar a millones de gente, porque esto fue creado. ¿De qué le valió su conocimiento? ¿De qué le vale la ciencia y la tecnología haber aumentado tanto? Si al final se usó para hacer tanto daño. Es importante que cada día los padres entiendan el deber y la obligación que Dios ha mandado de enseñar las Escrituras, así como a Timoteo se le enseñó, que ha sabido las Sagradas Escrituras, las cuales que pueden hacer, escucha bien, ¿qué hace la Escritura en nuestra vida? Nos hace, ¿qué dice ahí Fiorella? Sabio. Escucha bien, tú puedes obtener en esta vida conocimiento, inteligencia, pero no sabiduría, porque la sabiduría viene de Dios y la sabiduría viene a través de la palabra. Solamente la palabra nos da sabiduría. Cosas que ojo no vio ni oído yo son las que Dios tiene preparado para nosotros. Sabiduría, cosas que el mundo no puede observar, la palabra nos enseña y nos hace conocer hasta el mundo espiritual. Sabiduría. Hace falta tanta sabiduría en este último tiempo para enfrentar las cosas que se vienen. Advertimos de la pandemia, avisamos que llegaba y la gente no se percibió. Y están los videos grabados ahí, año 2019, diciembre, antes que hubiese el primer caso aquí en este país. Está grabado el video y la gente se reía. Cuando pasó, nadie se rió. ¿Y por qué? Porque la Biblia lo dice, que en los postreros tiempos pasarían cosas terribles y vienen cosas terribles. Es importante tener sabiduría por la palabra, dice. ¿Por qué? Porque nos va a hacer sabios para salvación por la fe en Cristo. Y la Biblia dice en el verso 16 que toda la Escritura, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, toda fue inspirada por Dios. ¿Con qué objetivo Dios dejó su palabra? Con el objetivo de enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. La palabra es la única que perfecciona al ser humano. La palabra cada día en nuestra vida nos va a perfeccionar. Nadie va a cambiar tu carácter. Solamente la palabra lo puede hacer. ¿Lo entiendes? Si tú lo obedeces, esa palabra va a cambiar tu temperamento, va a cambiar tu forma de ser, hasta tu forma de vestir, tu forma de hablar, tu forma de caminar. Lo cambia absolutamente todo, hasta que tú llegues a la perfección. ¿Y por qué no tenemos que ser perfectos? Porque Dios así lo demanda. Jesús dijo: sed perfectos como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. Si no alcanzamos esa perfección, no podemos subir. ¿A qué subiríamos? Por eso cada día nos congregamos, porque cada día la palabra tiene que perfeccionarnos, tiene que cortar las cosas que no sirven, para que Dios ponga en nosotros las cosas que faltan. Hay cosas de nuestra vida que no sirven, y Dios a través de su palabra las corta, las saca, aunque nos duele cuando a usted se hinca, cuando usted se corta, duele. A su nombre, a su nombre. ¿Estamos aquí? No se me duerma, no me haga que le digan por su nombre, por favor. Y estamos grabando. Va a ser famoso, famosa. No se me duerma. La palabra es una espada corta. Hiere. Las heridas hieren. Y la palabra nos tiene que herir, nos tiene que golpear, nos confronta muchas veces y nos hace ver que estamos mal. Y tiene que corregirnos. Por eso, que cada día yo tengo que estudiar esta palabra. Es mi obligación, es mi deber. No se trata de venir a un culto y cantar un par de coros y derramar unas cuantas lágrimas y escuchar un sermón y luego irnos para casa. Esa es religión. Y Dios no es religión.
Dios es vida, una relación personal con Él todos los días de nuestra vida, aquí en el templo, en la casa, en el trabajo, en la calle por donde caminamos. Una relación personal con Dios. ¿Cómo yo tengo eso? Cuando yo estudio la palabra. Mi deber es estudiar. Timoteo desde niño estudió la palabra. Y cuando fue grande, no se apartó por más que quisieron contaminarlo, sacarlo, no se contaminó. Porque estudió la palabra, su nombre. A su nombre, denle un fuerte aplauso a Jesucristo. Y el que fue del sueño, el cansancio, afuera, en el nombre de Jesús. Punto número 4. ¿Cómo yo debo profundizar en la palabra de Dios? Memorizándola. ¿Cuántos textos no sabemos? A ver, se sabe la novela, pero ¿cuántos textos usted se sabe? Textos evangelísticos, textos en contra de demonios, textos de liberación. ¿Cuántos textos no sabemos? Sinceramente, usted diga, a ver, usted y Dios, ¿cuántos textos no sabemos? Y ahí viene el problema. El deber del cristiano es memorizar la palabra. Usted cuando le va a predicar a alguien y no tiene tiempo ni siquiera de agarrar Biblia a veces. A veces los mensajes tú te encuentras con gente, a veces la Biblia y tú tienes que hablar la palabra. La Biblia dice, pero ¿dónde dice? Mucha gente ha sido avergonzada, dice, pero ¿dónde? Acá está una Biblia, enséñame dónde dice. Quiero leer, quiero ver, quiero comprobar. Tenemos que memorizar la Biblia. Y Dios lo manda. Ahora su Biblia conmigo en Deuteronomio, capítulo 6, versos 6 al 9. Deuteronomio, estamos anotando, ¿verdad? Deuteronomio, capítulo 6, versos 6 al 9. Aleluya. No se olvide, aquí en la iglesia la norma siempre ha sido Biblia, cuaderno y lapicero. Tiene que estar, ese mensaje que tengo aquí, tiene que tenerlo ahí también en su cuaderno, para que un día usted me enseñe. Dice la Escritura, y estas palabras que yo te mando hoy, está hablando Dios, estarán sobre tu corazón. Escucha bien, no es que entra por un oído y sale por el otro, tiene que estar dentro de ti. Y dice, y las repetirás, repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Qué está diciendo Dios? Que memorices la palabra, que la tengas. No solamente Dios dice, ¿dónde dice? Tienes que saber. Cuando se te presente un endemoniado, tienes que saber qué texto vas a hablar. Cuando alguien es un inconverso, tienes que saber qué texto vas a tomar. ¿Cómo vas a tomar un texto de oración para una evangelización? Tienes que saber. ¿No entiendes? No es que yo voy a agarrar un mensaje, preparo un mensaje y traigo para acá y en serio. Si aquí viene alguien que es inconverso, tengo que dar un mensaje evangelístico, así yo haya traído otro mensaje. Porque uno tiene que estar preparado para todo. ¿Y cómo hago eso? Memorizando la palabra. Tienes que tener en tu mente, en tu corazón, grabada siempre la palabra. Amén. Amén. ¿Está molesto? No, ¿verdad? El diablo se molesta. Punto número 5. ¿Cómo profundizar en la palabra? Meditando. Primero estudio, luego le memorizo y luego medito. Meditando en ella. Salmos, capítulo 1, verso del 1 al 3. Salmos, capítulo 1, verso del 1 al 3. Gloria a Dios. Pidiendo a Dios que extienda el tiempo para avanzar lo más que podamos. A veces tenemos poco tiempo para meditar en la palabra. Salmos 1:1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está ¿qué? Su delicia. ¿Y qué más? Y en su ley medita solamente en los cultos, día y noche. Y cuando tú meditas día y noche, dice el verso 3, será como árbol plantado junto a corriente de agua,
que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Bueno, aquí tenemos que hablar bastante. Hay muchas cosas que aprender aquí. Veamos. Primero, dice la Escritura que la palabra debe ser nuestra delicia, lo que tú más añores en tu vida. ¿Qué es lo que tú más haces en el día? ¿Qué es lo que nosotros hacemos más? Meditar en la palabra, poco lo hace. En la ley de Jehová está su delicia. ¿De quién? De los bienaventurados. Una persona no puede ser bienaventurado si no estudia la Escritura. ¿Qué es bienaventurado? 3 veces feliz o bonanza constante. Esa es la palabra, la definición de bienaventurado. Bienaventurado, el ser humano busca la felicidad, pero Dios da más que la felicidad, da 3 veces felicidad, llamada bienaventuranza, o siempre el contentamiento, la llenura del ser humano a través de la palabra. Bienaventurado, dice el varón que obedece esta palabra, que medita, dice ahí, día y noche. Día y noche. Día y noche. No tenemos tiempo. Los hijos necesitan de nosotros. El trabajo. La situación está difícil. Pero la Biblia dice que todo tiene su tiempo. Hay tiempo para trabajar, hay tiempo para reír, hay tiempo para todo. Lamentablemente no sabemos administrar el tiempo. ¿Qué nos falta a nosotros? Disciplina. Una disciplina. Los hombres que han alcanzado el éxito, los atletas, los que han ganado las medallas, ¿por qué lo ganaron? Porque tuvieron cruzado de brazos, de piernas, tuvieron disciplina, se esforzaron, trabajaron. Cuando los demás atletas se cansaban y descansaban, el que seguía intentando, a pesar que estaba cansado, formó disciplina, y en el momento de la verdad pudo alcanzar la victoria, porque se disciplinó. Queremos llegar al cielo, pero no somos disciplinados. Nunca alcanzaremos ese lugar. Por eso que la Escritura dice, más son los que se pierden que los que se salvan. En aquel día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hicimos esto y aquello. Jesús dirá, yo nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Pregunto, ¿a quién está diciendo eso? ¿A la gente del mundo? ¿A la iglesia? ¿A los que le conocieron? ¿A los que le sirvieron? ¿A los que se suponía que eran suyos? Pero solamente de boca. ¿Por qué? Porque nunca tuvieron una disciplina. No era su primera pasión, su primer amor. ¿Qué hay en nuestro pensamiento? ¿Qué es lo primero que tiene que haber en nuestro pensamiento, en nuestro corazón? Dios. Desesperarnos por Él, desesperarnos por su palabra. No podemos estar tranquilos sin Él. Cada pregunta que nosotros tengamos está la respuesta en la Biblia. Dios tiene la respuesta en las Escrituras. Tiene que ser una delicia para nosotros meditar, como dice ahí. Delicia. En la ley de Jehová está su delicia. La palabra es lo más sublime que hay. ¿Qué es sublime? Algo agradable, ¿no? ¿A quién no le gusta el sublime? Todo el mundo. Sublime. Algo que te agrada, que te atrae, que quieres más. Y eso tiene que ser Dios para nosotros. Nuestra delicia tiene que estar en Él. Porque cuando tu delicia está en Él, tú no necesitas de un hombre, tú no necesitas de una mujer, tú no necesitas de cerveza, tú no necesitas de licor, tú no necesitas de nada. Cuando la delicia es Él, tú estás saciado, estás tranquilo, no tienes miedo ni morir, no tienes miedo de lo que pueda pasar, ni tú no sabes lo que te va a venir de aquí en adelante. Tú no sabes qué es lo que el diablo tiene preparado para ti. Porque si tú supieras, si los cristianos supieran lo que el diablo tiene tramado, porque el diablo trama, anda como león rugiente buscando a quien devorar, estoy seguro que muchos cristianos huirían de la iglesia. Pero el cristiano descansa y reposa su confianza en que, aunque el diablo esté tramando,
Dios también está ahí para protegernos. ¿Y cómo yo lo sé? Por la palabra. Porque cada día yo medito en la palabra y entiendo que a mí nada me va a pasar si no es la perfecta voluntad de Dios. Que el diablo no va a decir el día que yo voy a morir, ni la muerte va a venir por mí, si Dios no lo quiere así. Porque Dios tiene el control de todo, de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestro negocio, de nuestro trabajo, de todo. Dios tiene que tener el control. Cada día tenemos que meditar en esta palabra. Tiene que ser una delicia. Y cuando tú meditas en la palabra, Dios dice, mucha gente dice, pero ¿por qué no soy bendecido? ¿Por qué un salmo dice, hay un salmo muy conocido que muchos cristianos lo toman y dice que Dios siempre no es justo desamparado y nuestra simiente no va a mendigar pan? Una vez un niño le dijo a su padre, que era pastor, le dijo, papá, ¿por qué la palabra dice que no hay justo desamparado y la simiente mendigue pan? Y mira, nosotros nos falta pan, no tenemos para comer, somos bien pobres. Y el pastor no supo qué responder a su hijo. Y le dijo, cállate, tú no sabes. Pasaron las horas, el niño tuvo hambre porque no había para comer, eran bien pobres, bien humildes. El niño fue y le dijo, papá, porque la Biblia dice que no hay justo desamparado y su simiente mendigará pan. El papá estaba un poco irritado y molesto, no le quiso contestar. El niño volvió a pedir, tenía hambre. El niño no sabía de más cosas, él tenía hambre. Y le reclamaba a su padre. Y el padre molesto al saber que era cierto lo que su hijo le decía, porque estaba escrito en la palabra, pero él no sabía cómo responder. Y le pegó a su hijo. Y cuando le pegó a su hijo, su corazón se entristeció y dobló sus rodillas y con lágrimas empezó a orar, a clamar a Dios. Y le dijo, Señor, es cierto lo que mi hijo dice, tu palabra dice, está escrito, pero ¿por qué a nosotros nos falta todo? ¿Cuántos años te servimos y por qué no somos prosperados como los demás prosperan? Si la palabra dice que no va a haber simiente desamparada. Y la Biblia es clara, la Biblia no se equivoca. Y Dios en su misericordia le respondió a través del Espíritu Santo y le dijo, abre la Biblia y lee nuevamente. Y él empezó a leer. Bienaventurados los justos. ¿Qué palabra hay? Justo. Tú eres justo. Podemos ser cristianos, pero a veces no somos justos. Cuando la justicia está en nuestra vida, entonces viene la promesa. Cuando tú cumples lo primero, escúchame, tú no puedes exigir algo si tú no das. Por ejemplo, tú no puedes recibir un salario si primero no trabajas. ¿Me entiendes? Usted no puede obtener las bendiciones de Dios si primero no obedece las instrucciones de Dios. No sé si me entendió. Usted no puede exigir las bendiciones que Dios tiene si primero no obedece lo que Él ha demandado. Aquí dice que hay una bendición. El verso 3 dice, será como árbol plantado junto a corriente de agua y dará su fruto a su tiempo y sus hojas no caerán y todo lo que hace prosperará. ¿Cuándo vamos a prosperar? Cuando meditemos en su palabra día y noche. Cuando entendamos su palabra, cuando vivamos su palabra, queremos alcanzar las bendiciones. Dios tiene bendiciones para todos nosotros, para todos nosotros, pero no la alcanzamos. ¿Por qué? Porque no estamos obedeciendo, porque no estamos cumpliendo. Sinceramente, el día de hoy, ¿cuánto tiempo hemos pasado en la Escritura? ¿Cuánto tiempo? Ahora, si Dios dice día y noche y no lo hacemos, ¿cómo se llama eso? Desobediencia. Y la desobediencia bloquea e impide la bendición de Dios. Dios tiene para derramar bendición hasta que sobreabunde, pero nuestra desobediencia hace que la bendición llegue a nuestra vida.
Porque si no obedecemos, estamos en desobediencia, hermanos, en desobediencia. Y ahí es donde radica el problema de todos nosotros que estamos en el mundo entero cristiano. Y a veces, ¿por qué muchos cristianos vuelven para atrás? ¿Por qué? Porque muchas veces no hemos entendido todavía y comprendido la palabra. La palabra es la mejor arma que Dios ha entregado al ser humano. En los momentos más difíciles de nuestra vida, cuando nadie va a estar con nosotros, cuando todo el mundo nos va a cerrar las puertas, cuando nuestra familia hasta nos rechace, su palabra siempre va a estar ahí para sacarnos de ese lodo cenagoso, para enseñarnos y fortalecernos y seguir caminando para adelante. Necesitamos cada día de nuestra vida su palabra. Sin su palabra no somos nada. En la palabra está la delicia, la felicidad verdadera. Si estamos vacíos por dentro, necesitamos más palabra de Dios en nuestra vida. Amén. Vamos a ponernos en pie, por favor, la hora avanzado. Nos hemos quedado todavía en el punto 5, todavía no terminamos este punto. El día de mañana pasado estaremos continuando con la enseñanza. Vamos a ponernos en pie, por favor, agradecer a Dios por su palabra. Meditemos cada día en ella. Por favor, que la palabra sirva para nosotros, que nos edifique. Y vayamos a casa y reflexionemos y digamos, caramba, es cierto, necesito acercarme más a Dios, necesito su palabra en mi vida, porque solamente su palabra me va a dar paz, solamente su palabra me va a dar felicidad, solamente su palabra me va a volver a dar la salvación, el gozo que muchos hemos perdido. Muchos cristianos estamos en la iglesia, pero hemos perdido el gozo. No hay gozo, son emociones. No confundan la emoción con el gozo, que es el gozo te permite estar firme, aunque tu corazón esté sangrando, aunque seas golpeado, aunque alguien esté muriendo, un familiar muy querido. El gozo te mantiene para adelante, te empuja hacia adelante. Y la única forma de tener gozo es a través de la palabra, porque el gozo no está en el alma, el gozo está en el Espíritu. Levantamos nuestras manos y glorificamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Den un fuerte aplauso a Jesucristo. Que Dios les bendiga.